Desde el año 1972 hasta el 1979, muchas mujeres jóvenes desaparecieron o fueron asesinadas en los alrededores de Santa Rosa, una ciudad ubicada en el condado de Sonoma, California, Estados Unidos. Se cree que todas estaban haciendo autostop en el momento de su desaparición o muerte, ya que algunas fueron vistas por última vez subiendo a coches de extraños. En los años 70, levantar el pulgar al borde de la carretera era algo muy común. La gasolina era cara, muchas personas no tenían vehículo y la paranoia del autostop aún no había llegado. Pero detrás de esa imagen casi romántica del autostop se escondía una realidad muy oscura. Durante esos años, cientos de personas, especialmente mujeres jóvenes, desaparecieron o fueron encontradas sin vida después de subirse al coche equivocado. Las autopistas de Estados Unidos se convirtieron en terrenos de caza para asesinos seriales que aprovechaban el anonimato de la carretera y la falta de registros digitales de ese entonces. Era una época en la que los asesinos en serie parecían surgir de cada rincón del país. Ted Bundy, John Wayne Gacy, el asesino del Zodíaco y muchos más. Y es en el contexto en el que se desarrollaron los asesinatos de las autoestopistas de Santa Rosa, un caso aún lleno de preguntas, teorías y que sigue sin estar resuelto. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y TikTok. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y ahora ya empecemos con el caso de los asesinatos de las autoestopistas de Santa Rosa. El 16 de marzo de 1971, una joven de 17 años llamada Lisa Michelle Smith huyó de casa de sus padres adoptivos. Sus padres la denunciaron como desaparecida poco tiempo después. Lisa fue vista por última vez haciendo autostop en Santa Rosa por la avenida Hearn Avenue alrededor de las 7 p.m. del 16 de marzo, el día que huyó. Hearn Avenue estaba a poca distancia de su casa. No se sabe realmente por qué huyó de su casa, pero tanto sus padres como su novio le dijeron a las autoridades que aunque hubiera huido era extraño que no hubiera vuelto a casa. Eso hace pensar que ya había pasado con anterioridad y luego había regresado. Sin embargo, las autoridades etiquetaron a Lisa como una fugitiva y no como una persona desaparecida. Casi 2 semanas después, el 26 de marzo de 1971, una mujer que coincidía con la desaparición de Lisa saltó de un vehículo en movimiento que circulaba por la autopista 37. Un señor que conducía por ahí en coche en ese momento describió el incidente a las autoridades mientras la joven era trasladada de urgencias a un hospital en Novato, una pequeña ciudad a unos 40 kilómetros al sur de Santa Rosa. En el hospital, esta chica fue atendida por una fractura de cráneo y múltiples abrasiones graves. Fue interrogada por la policía y la chica se identificó como Lisa Smith y afirmó haber estado haciendo autostop desde San Francisco para dirigirse hacia Sausalito. Dijo que un hombre que conducía una camioneta Ford roja y blanca de último modelo, que tenía un capó con una decoración que parecía un caballo, la había recogido. Una vez dentro de su coche, el hombre comenzó a agredirla, exigiéndole sexo a cambio de que la llevara. Como el hombre no tenía pensado detenerse para dejarla bajar, esta joven decidió saltar del vehículo en medio del tráfico a alta velocidad. El personal del hospital describió a esta joven como una mujer de unos 21 años. A pesar de que dio muy poca información específica sobre sí misma, las autoridades comenzaron a vincular su caso con el de la joven de 17 años de Santa Rosa, con el mismo nombre, Lisa Michelle Smith, que había desaparecido 10 días antes de que esta joven fuera hospitalizada. Los periódicos locales comenzaron a decir que eran la misma persona estas dos chicas. Por ejemplo, el periódico Press Democrat informó que Lisa Michelle Smith, la chica desaparecida, era la que saltó del coche en marcha y que después de recibir tratamiento en el hospital se reunió de nuevo con su familia en su hogar en Livermore, y que no estaba desaparecida, sino que había huido de casa y se fue a San Francisco junto a unos amigos, 2 semanas. Sin embargo, esto no era verdad. A día de hoy, Lisa Michelle Smith sigue desaparecida y no queda muy claro tampoco qué pasó con la chica del hospital que se hacía llamar también Lisa Smith. Un artículo del año 2011 en el mismo periódico, Press Democrat de Santa Rosa, ofrecía una perspectiva diferente sobre esta historia, afirmando que no hubo ninguna reunión entre Lisa y sus seres queridos, que ella nunca regresó a su casa en marzo del 71 y que todavía está desaparecida más de 40 años después. Este artículo detalló cómo el informe original
oficial de la persona desaparecida de 1971, así como los registros médicos de la joven del hospital, habían desaparecido a lo largo de los años. Los oficiales que habían manejado este caso de la adolescente desaparecida en ese entonces, así como el personal médico que trató a la otra joven que saltó del vehículo en movimiento semanas después, entre las demás personas que tenían información sobre estos casos, habían fallecido o ya no podían ser localizados o no podían explicar con claridad qué pasó realmente. También resultó imposible localizar a Lisa Smith del hospital, así como a la desaparecida. Es probable que el artículo del periódico del año 1971, los periodistas que lo escribieron hubieran recibido información falsa o hubieran querido transmitir que el caso estaba resuelto para que nadie más se preocupara. Sin embargo, 2 semanas después ocurrió otro caso que podría estar relacionado con el primero. Ocurrió a solo unos kilómetros de distancia de donde desapareció Lisa, y ahí comenzaron a concluir los investigadores que podría tratarse de un asesino en serie que secuestraba mujeres jóvenes, principalmente mujeres que hacían autostop. Yvonne Lisa Weber nació en Carson City, Nevada, el 29 de enero de 1959. Junto a sus padres y su hermano mayor, Mark, se mudó a California. Fueron a vivir a Santa Rosa, donde nacieron los medios hermanos de Yvonne, un niño llamado Aaron y una niña llamada Emily. Yvonne asistía a la escuela secundaria Herbert Slater, donde se hizo muy amiga de otra chica, Maureen Louise Sterling. Ella había nacido en Santa Rosa y fue descrita como una chica muy segura. Nació el 18 de febrero de 1959. Su padre era Larry, quien murió en un accidente de esquí acuático en agosto del 58, meses antes de que ella naciera, por lo que Maureen creció con su madre llamada Arlene y su hermana mayor Teresa. Yvonne y Maureen se convirtieron en muy buenas amigas y solían pasar los fines de semana juntas. La noche del viernes 4 de febrero de 1972, ambas fueron a una pista de hielo conocida como Snoopy's Home Ice, un lugar que era un punto de encuentro de jóvenes. Alrededor de las 7:30 p.m. no se sabe si la madre de Yvonne o la madre de Maureen las dejó en la pista de hielo y después alrededor de las 11 p.m. regresó al lugar para recoger a las chicas e irse para casa. Sin embargo, cuando estacionó su coche se dio cuenta de que las chicas no salían de la pista de hielo. La madre entró a buscarlas, también buscó por alrededores, pero no estaban por ningún lado. Llamó a la madre de la otra niña y esta le dijo que las chicas no habían vuelto a casa. Llamó a madres de otras amigas de las chicas, pero nadie las había visto. Y en ese momento denunciaron sus desapariciones. Al día siguiente, el departamento de policía de Santa Rosa comenzó una investigación. Según las investigaciones, la última vez que ambas chicas fueron vistas fue aproximadamente a las 9 p.m. de ese viernes. Testigos informaron que las dos chicas a esa hora se subieron a un vehículo en Guerneville Road, justo afuera de la pista de hielo. No pudieron determinar si subieron voluntariamente al coche o si fueron forzadas o obligadas a hacerlo. Pero se sabía que las chicas en el pasado habían hecho autostop en varias ocasiones y se creía que podría ser el caso de ese viernes también. Sin embargo, nadie sabía por qué habían hecho autostop si la madre de una de ellas había quedado con ellas para recogerlas. A los investigadores les empezaron a llegar rumores de que Yvonne y Maureen habían estado en contacto últimamente con un hombre que vivía cerca de Russian River, una zona en las orillas de un río, pero tras investigar no pudieron dar con nadie. También recibieron informes de que las chicas habían sido vistas en una bolera de Santa Rosa después de salir de la pista de hielo a las 9 p.m., pero no pudieron corroborarlo. La investigación se fue enfriando, las pistas parecían llevar a un callejón sin salida, y parece que al principio la policía insistió con que las chicas eran fugitivas, con que habían huido y escapado de casa, que habían huido voluntariamente, o que se habían ido a visitar a alguna amiga y que aparecerían en cuestión de semanas. Por lo que la investigación tampoco fue muy exhaustiva. Pero pasadas las semanas se dieron cuenta de que estas chicas no habían escapado y el teniente John Hess dijo lo siguiente al público: existe la posibilidad de que alguien se las haya llevado en su coche, alguien que no esté relacionado con su desaparición, pero que las haya llevado a algún lugar esa noche. Naturalmente nos gustaría tener cualquier información que indique que las chicas abandonaron la pista de hielo esa noche, porque en este momento la mayor parte de nuestra información se detiene ahí. La prensa no cubrió realmente este caso, así que la desaparición de estas dos chicas pasó a un segundo plano hasta que ocurrió el siguiente caso. Kim Wendy Allen nació el 22 de julio de 1952 en California. Era hija de Kimball y Roberta Allen. Tenía una hermana llamada Annie Lee y un hermano llamado Robert, y su madre Roberta la describió como una chica que confiaba en todos y que creía que la gente era buena. Kim se graduó de una escuela secundaria privada para niñas llamada Ursuline High School en Santa Rosa, pero era conocida por ser una persona muy reservada que a
menudo se guardaba sus pensamientos y opiniones. En 1972, Kim tenía 19 años y ya estaba en la mitad de su cuarto semestre en el Santa Rosa Junior College, donde estudiaba arte. Vivía a la cuadra 2200 de Guerneville Road con un par de compañeras de piso y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de alimentos naturales en Larkspur, un pueblo muy cercano de Santa Rosa. Kim no tenía coche propio en ese momento, por lo que a menudo hacía autostop para ir y volver del trabajo y de las clases. A pesar de que sus padres le habían advertido sobre los peligros, ella continuaba haciéndolo. Como he dicho, confiaba en que la gente era buena. El 4 de marzo de 1972, un sábado, Kim hizo autostop desde San Francisco hasta Larkspur. Había estado visitando a unos amigos en San Francisco y tenía que irse a trabajar en Larkspur. Una vez allí trabajó durante 5 horas y al salir fue a hacer autostop para irse a su casa en Santa Rosa. Se encontraba haciendo autostop afuera de su trabajo en la avenida Magnolia. Fue recogida por un par de hombres que iban en su coche y que se dirigían hacia el norte. Ella aceptó que la llevaran hasta donde ellos iban y ahí pediría otro aventón. Los hombres condujeron y dejaron a Kim en la avenida Bell de San Rafael, cerca de la autopista 101, donde hizo autostop de nuevo. Muchas personas que pasaron por ahí con su coche esa noche recordaron haber visto a Kim haciendo autostop sin saber que serían las últimas personas que la verían, ya que nunca llegó a casa. El 5 de marzo, el día después de que Kim fuera vista por última vez haciendo autostop en San Rafael, se encontró un cuerpo en un terraplén justo al lado de Bennett Valley Road, a unos 64 kilómetros de donde había sido vista por última vez. Este cuerpo fue encontrado a las 2 p.m. del domingo por una pareja de estudiantes de Montgomery High School que estaban dando vueltas en motocicleta por la zona. Encontraron el cuerpo tirado en el lecho de un arroyo. El cuerpo estaba desnudo, boca abajo, atado por las muñecas y tobillos, con hematomas, lo que indicaba que había sido atado con mucha fuerza y que ella había luchado por liberarse. Se creía que la joven había sido violada por las personas que la habían asesinado y que la agresión sexual y el asesinato habían tenido lugar en otro sitio, lo que llevó al abandono del cuerpo de la víctima en esta zona aislada. Tras una autopsia descubrieron que esta joven había sido estrangulada hasta la muerte con una cuerda o alambre de algún tipo. El forense del condado dijo: el patólogo dijo que la operación se realizó lentamente. La estrangulación duró al menos media hora o más. Se cree que esta chica fue estrangulada lentamente con un objeto parecido a una cuerda durante aproximadamente 30 minutos, mientras el asesino la privaba de oxígeno numerosas veces y luego aflojaba el agarre. Esto se repitió varias veces durante aproximadamente media hora antes de que la víctima falleciera. Se cree que murió alrededor de la medianoche de la noche anterior al descubrimiento de su cuerpo, el 4 de marzo. Se recuperó semen de su cuerpo, pero no pudo utilizarse para identificar al asesino, ya que estamos hablando de los años 70. También se encontró una sustancia aceitosa en el lado derecho de su cuerpo, que parecía similar al aceite de un coche, lo que indica un posible vínculo con un mecánico o taller de coches. En ese momento la policía no pudo identificar a la víctima de inmediato, lo único que la identificaba era un aro dorado que llevaba puesto. No se encontraron más pertenencias personales. Los compañeros de piso de la desaparecida Kim Allen se comunicaron con las autoridades el jueves 9 de marzo, 4 días después de que encontraran el cadáver, y ese mismo día fueron a identificarla, y efectivamente la asesinada era ella. La policía se comunicó entonces con la hermana de Kim, quien identificó oficialmente los restos al día siguiente. Debido a que el cuerpo de Kim fue descubierto en las afueras de Santa Rosa, a lo largo del camino rural, la investigación de su asesinato estaría supervisada por la oficina del sheriff del condado de Sonoma, que envió a 10 detectives a trabajar en este caso. También contrataron los servicios de un conocido criminólogo llamado Peter D. Barnett, quien comenzaría a analizar la evidencia fiscal junto con los detectives locales. En el lugar donde se encontró el cuerpo de Kim, la policía descubrió una huella en lo alto de la carretera, con vistas al terraplén donde había sido arrojada el cuerpo de la víctima. Esta huella indicaba que el asesino se habría resbalado o tropezado al arrojar el cuerpo por el borde, y que él mismo había caído unos metros por el terraplén. Debido a la distancia desde la que supuestamente cayó, se cree que este hombre se había lesionado mientras se deshacía de los restos, y esto se convertiría en un punto de interés para los investigadores en el futuro. Como Kim era una chica distante y reservada, tuvieron dificultades para obtener un relato de sus pasos o movimientos los días anteriores
anteriores a su asesinato. Se informó que sus compañeras de piso la habían visto por última vez aproximadamente 3 días antes del asesinato, es decir, el 1 de marzo, pero sus compañeros de trabajo la habían visto por última vez el 4 de marzo, menos de 24 horas antes de que se encontrara su cuerpo. La policía pudo localizar a los 2 hombres que la habían llevado en coche. Ambos hombres fueron interrogados a fondo, uno incluso fue sometido a una prueba de polígrafo que pasó y rápidamente fueron descartados como sospechosos. Las sospechas surgieron cuando un joven de 20 años fue arrestado ese mismo día por violar a punta de cuchillo a una estudiante de 18 años del Sonoma State Junior College. Pero los investigadores dijeron a los periodistas que no había ninguna conexión conocida entre él y el asesinato sin resolver de Kim Allen. Lo mismo ocurrió con otro hombre de la zona llamado Robert Lee Bushon, que fue detenido más tarde ese mismo mes por secuestrar a una joven que estaba haciendo autostop. Después de secuestrar a la joven a punta de cuchillo, Robert Lee la llevó de vuelta a su apartamento donde la obligó a desvestirse y luego la ató con ligaduras. Afortunadamente, la chica no fue agredida sexualmente, se dice que el hombre simplemente se quedó dormido a su lado y pudo escapar de su apartamento a la mañana siguiente. La policía investigaría más tarde los vínculos entre Robert Lee Bushon y el asesinato de Kim, pero no pudo encontrar ninguna conexión. Más tarde se declaró culpable de los cargos de secuestro y fue condenado a cumplir una condena en San Quentin. Para ese momento solo habían tenido a estos 2 hombres como sospechosos, pero habría muchísimos más hombres de interés en este caso. Muchísimas de estas personas fueron sometidas a una prueba de polígrafo, pero de ninguna manera pudieron conectarlas con el crimen de Kim a través de evidencias físicas. Semanas después de la muerte de Kim encontraron su mochila naranja y su chequera, la cual fue arrojada a un buzón de correo del otro lado de la calle de la oficina de correos de Kentfield, California, la mañana del 24 de marzo. Esto fue casi 3 semanas después de su muerte y seguramente fue obra de su asesino. La policía encontró 2 huellas dactilares en la billetera que, según afirmaron, podrían pertenecer al asesino, pero no pudieron relacionarlas con ninguno de los sospechosos hasta el momento. Durante las semanas siguientes, los investigadores trataron de encontrar posibles testigos que pudieran dar información sobre este caso, y entonces, apenas unas semanas después, desapareció otra joven estudiante del Santa Rosa Junior College llamada Janet Camahill. Nació el 10 de febrero de 1952, era una joven de ascendencia hawaiana que pasó varios años en Japón debido a la carrera naval de su padre. Se graduó de la Yokohama American High School en 1970. Esta escuela estaba destinada a los hijos de los miembros del servicio militar destinados al extranjero. Después de graduarse, Janet decidió mudarse a Estados Unidos y terminó asistiendo al Santa Rosa Junior College, la misma escuela a la que había asistido Kim Allen. Vivía en un pueblo pequeño llamado Cotati, no muy lejos de Santa Rosa. Vivía en la cuadra 900 de Sierra Avenue con una compañera de piso llamada Nora Morales. Janet no tenía vehículo propio y hacía autostop todos los días para ir a estudiar hasta Santa Rosa. No tuvo ningún tipo de problema durante la primavera. Sin embargo, el martes 25 de abril por la mañana, Janet salió para clases alrededor de las 9:30 y nunca regresó a casa, lo que alarmó mucho a Nora, su compañera de piso, quien comenzó a comunicarse con los maestros de la escuela, quienes le informaron que Janet nunca se presentó a clases ese día. Nora reportó la desaparición de su compañera esa noche, justo antes de la medianoche, y al día siguiente la policía emitió un boletín con la información de Janet, de 20 años. A diferencia de cómo pasó con las primeras jóvenes, la policía esta vez no supuso que Janet había escapado. No tenía motivos para hacerlo, no vivía con sus padres, ¿por qué querría huir? Aparentemente no había motivos para que lo hiciera. Temían que la desaparición de la chica pudiera estar vinculada a los anteriores asesinatos. Los investigadores intentaron averiguar cuándo se había visto a Janet con vida por última vez y descubrieron que la habían visto poco tiempo después de salir de su casa por Sierra Avenue. Un conocido la había visto cerca de la rampa de acceso a la autopista 101, donde solía pararse para hacer autostop y que la llevaran a Santa Rosa. Este amigo suyo la había visto y estaba pensando en detenerse para ofrecerle un aventón, pero otro vehículo se le adelantó. Describió este vehículo como una camioneta pick-up de los años 50 o 52 que tenía una caravana de madera casera de color marrón descolorido encima. El conductor fue descrito como un joven blanco de entre 20 y 30 años de edad que tenía el pelo castaño, cortado al estilo afro, junto con patillas y
una barba espesa. Y a juzgar por su postura mientras estaba sentado en el coche, este hombre parecía ser bastante alto. Aunque la policía tenía motivos para creer que el relato de este testigo era exacto, lamentablemente se perdió la pista por completo de Jeanette y jamás fue encontrada. El 14 de diciembre de 1972 se descubrieron restos humanos en un barranco cerca de Calistoga Road, al noreste del Valle Rincón de Santa Rosa. Los restos fueron descubiertos por una pareja joven que caminaba por la carretera esa tarde, una tarde de un jueves, y que informó del descubrimiento a la policía alrededor de las 3:20 p.m. Los agentes llegaron al lugar poco después y se horrorizaron al descubrir que los restos de la joven desnuda estaban congelados, lo que indicaba que llevaba ahí tiempo. A juzgar por su entorno, parecía que llevaba tirada ahí aproximadamente una semana y que estaba rodeada de una gran cantidad de basura. Al igual que el cuerpo de Kim Allen, el cuerpo de esta joven había sido arrojado por un terraplén empinado y cayó aproximadamente 9 metros antes de que un grupo de árboles detuviera el cuerpo de seguir cayendo. Al igual que Kim Allen, también la habían despojado de toda su ropa y pertenencias y solo le encontraron un par de aretes de alambre. Los informes indicaban que esta joven había muerto a causa de una fractura de vértebra en el cuello, que la había dejado inmovilizada. Un examen más exhaustivo establecería que sufrió una fractura de cuello, graves daños en la médula espinal, pero no se indicaría la causa oficial de la muerte, simplemente porque no había pruebas que demostraran exactamente cómo había muerto. En la autopsia no se vieron signos de agresión sexual ni actividad sexual reciente, pero se teorizó que llevaba muerta entre 1 y 2 semanas en el momento del descubrimiento de su cuerpo. No se puede determinar un tiempo más específico porque sus restos estaban congelados. La policía inicialmente teorizó que esta joven tenía entre 16 y 23 años, pero los registros dentales informaron que era todavía más joven. Esta chica fue identificada como Lori Lee Cursa. Nació en febrero de 1959 y su padre se llamaba Homer Lee y su madre Lorraine Cursa. Homer era un exoficial de policía de Santa Rosa que abandonó a la familia mudándose a Florida en busca de mejores oportunidades. Así que Lori fue criada por su madre, con quien vivía en la cuadra 300 de Delores Lane. Asistió a la escuela secundaria Lawrence Cook y se hizo conocida por escaparse con frecuencia. Se iba de casa durante días seguidos, a menudo quedándose con amigos, pero finalmente regresaba después de haber tenido tiempo para calmarse. También se sabía que hacía autostop con frecuencia a la edad de 13 años. El 11 de noviembre de 1972, su madre denunció la desaparición de Lori. Lori fue vista por los alrededores de donde vivía las siguientes semanas, visitando amigos o en la calle. Su último avistamiento fue informado por sus amigos, quienes la vieron por última vez el 20 o 21 de noviembre, un par de días antes de Acción de Gracias. Otro amigo dijo haberla visto el 30 de noviembre. La vio haciendo autostop en Santa Rosa. Los investigadores comenzaron a teorizar que Lori podría haber saltado de un vehículo en movimiento sin darse cuenta del empinado terraplén que había justo afuera de su puerta, y eso podría haberle causado la fractura de cuello que finalmente la llevó a morir. Se llegó a la conclusión de que saltó del coche y no de que la tiraron, porque después de que encontraran el cuerpo, un hombre se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Sonoma para informar sobre un extraño incidente que había presenciado semanas antes. Contó que este incidente tuvo lugar entre el 3 y el 9 de diciembre. El hombre no estaba exactamente seguro, pero tuvo lugar alrededor de las 9:30 p.m. cuando regresaba a casa desde el trabajo. Dijo que ese día vio fuera de un complejo de apartamentos a lo largo de Parkhurst Drive en Santa Rosa una camioneta blanca estacionada al otro lado de la calle. Esta camioneta era blanca, pero tenía la puerta del conductor de otro color y en el asiento del conductor había un hombre blanco con un corte de pelo estilo afro que parecía estar esperando. Al otro lado de la calle había una chica que coincidía con la descripción de Lori, acompañada de 2 hombres que parecía que la estaban obligando a dirigirse hacia la camioneta blanca. Tras cruzar la calle, dijo que los 2 hombres empujaron a Lori dentro de la camioneta. Ellos también subieron y arrancó hacia el norte por Calistoga Road, cerca de donde se encontró su cuerpo semanas después. Dijo que no podía recordar muchos detalles de los hombres involucrados, pero sí la camioneta. Era una Ford modelo antiguo, con la puerta descolorida y abollada.
Al recopilar esta información junto a las circunstancias que se desconocían de la muerte de Lori, la policía comenzó a teorizar que había sido secuestrada por un grupo de hombres, quienes la obligaron a subirse dentro del coche. Creen que saltó del vehículo en la primera oportunidad que pudo, lo que provocó que cayera por el terraplén rompiéndose el cuello cerca del lugar donde fue encontrada. Los hombres responsables de secuestrarla la dejaron allí fuera de la vista, donde terminó muriéndose lentamente, incapaz de moverse o pedir ayuda. Esta teoría estaría respaldada por las pruebas disponibles que más tarde revelaron que Lori no había muerto a causa de su fractura de cuello. Si bien esta fractura la dejó incapacitada, probablemente no la mató. La mató seguramente la exposición al frío. Lori llevaba 2 pendientes en las orejas, eran 2 aros con 2 trocitos brillantes, y estos brillantes faltaban. Y se cree que el asesino podría ser de estos que coleccionaba algún efecto personal de las mujeres que mataba. Después del brutal asesinato de Kim Allen en marzo de 1972, el autostop se hizo presente en la prensa local, no solo por los seres queridos de Kim, que imploraban a otras mujeres jóvenes que buscaran otros medios para moverse, como coches compartidos o viajes compartidos, sino también por aquellos que intentaban concienciar sobre los peligros del autostop. Esto incluía no solo a periódicos locales que intentaban distribuir información sobre la gran cantidad de agresiones sexuales que se perpetraban contra mujeres autostopistas en el condado de Sonoma, sino también la policía local, que en declaraciones a la prensa ese año, el teniente del sheriff del condado de Sonoma, Charles Kingsbow, advirtió: "El año pasado hubo más de 100 violaciones y aproximadamente el 80% de ellas se produjeron a manos de autostopistas. Dios sabe cuántas chicas han sido agredidas y no lo denuncian". Se informó que en las semanas posteriores del asesinato de Kim Allen, muchas mujeres jóvenes habían llamado a los agentes de policía locales y habían transmitido información sobre agresiones sexuales que habían sufrido mientras hacían autostop y que no habían denunciado antes. Desafortunadamente, esta ola de agresiones, desapariciones y asesinatos de autostopistas no se detendría en ese momento. El jueves 28 de diciembre de 1972, 2 adolescentes que estaban caminando por un lugar conocido como la Cocina del Diablo, solo con ese nombre yo ya no caminaría por ese lugar, que estaba justo al lado de France Valley Road, al norte de Santa Rosa, alertaron a la policía cuando encontraron el cuerpo de 2 niñas en un terraplén. Los cuerpos estaban en estado de descomposición y no fue difícil determinar sus identidades. Ese año solo hubo una doble desaparición y se trataba de Yvonne Weber, de 13 años, y de Maureen Sterling, de 12 años, las chicas que desaparecieron en febrero después de haber ido a la pista de hielo de patinaje. En el tiempo transcurrido desde su desaparición, la policía no había hecho mucho para buscar a las niñas desaparecidas. Las habían etiquetado como fugitivas, haciéndose en rumores que habían sido vistas por última vez haciendo autostop, pero ahora los investigadores creían que habían descubierto sus cuerpos 10 meses después, y los registros dentales confirmaron más tarde que eran ellas. Sus cuerpos se encontraron como los anteriores, desnudos, sin ropa cerca. El único elemento relevante que encontraron fueron algunas joyas que les pertenecían en la parte superior de la carretera del terraplén donde fueron encontradas. Estas joyas eran un único pendiente de cada una. La pareja de cada pendiente no estaba, y coincide con que fuera el mismo asesino que coleccionaba joyas de sus víctimas, en especial pendientes. También encontraron un collar de oro de 14 quilates con un crucifijo, y la madre de Maureen confirmó que era de su hija. Debido al tiempo transcurrido desde la desaparición de las niñas, las autoridades no podían determinar la causa de la muerte, y mucho menos la fecha de muerte. Supusieron que fueron asesinadas poco después de su desaparición. Los seres queridos de las 2 niñas criticaron a las autoridades por no investigar adecuadamente su desaparición desde un inicio y etiquetarlas de fugitivas sin pensárselo 2 veces y sin pruebas. En declaraciones a la prensa, David Harrington, el padrastro de Yvonne Weber, dijo: "Es evidente que no eran fugitivas y espero que otras chicas aprendan de esto y no hagan autostop". Pero desafortunadamente a estas alturas al menos 4 jóvenes más habían desaparecido. La policía en ese punto se preguntaba si esto era obra de un solo individuo o de varios. En una conferencia de prensa de enero de 1973, el sheriff del condado de Sonoma, Don Stripicki, declararía que las circunstancias que rodeaban los 4 casos vinculados hasta el momento, el de Yvonne Weber, Maureen Sterling, Kim Allen y Lori Curzan, indicaban que efectivamente habían estado vinculados y eran obra de un solo individuo. El sheriff también anunció que creía que la desaparición de Janet Camahill en abril de 1972 estaba relacionada con la misma ola de asesinatos
asesinatos, pero hasta que las autoridades no encontraran a la víctima o su cuerpo, no se podía confirmar esa conclusión. Por otro lado, algunos agentes de la ley creían que estos asesinatos no estaban relacionados y que fueron asesinos diferentes con el mismo modus operandi. No sé por qué llegaron a esta conclusión, si está claro que se usaba el mismo modus operandi, siempre se encontraba el cuerpo de la joven sin ropa y con un pendiente, siempre le faltaba una joya a la joven, así que está clarísimo que estaban conectados. La oficina del sheriff del condado de Sonoma se encargó de más de media docena de investigaciones relacionadas a este caso y comenzó a comunicarse con las autoridades de otros condados y estados. Por ejemplo, se comunicaron con el condado de Mendocino, quienes estaban investigando la muerte de una chica de 18 años llamada Barbara Stroud. Bárbara era de un pequeño pueblo llamado Willitis. Había sido sacada de la carretera mientras iba en coche y brutalmente violada y asesinada por un grupo de hombres jóvenes. Fue encontrada en condiciones bastante similares a la de las víctimas de Santa Rosa que hacían autostop. En este momento presente se cree que el asesinato de Bárbara y los de Santa Rosa no están relacionados. A medida que transcurrían los meses sin que apareciera otro cadáver, la sensación de urgencia en el condado de Sonoma comenzó a disminuir. Hacía tiempo que no sucedía, sin embargo, cuando llegó el verano se encontró otro cadáver. Específicamente fue el martes 31 de julio de 1973. Un motociclista circulaba por la France Valley Road del condado de Sonoma. Se trataba de un camino rural y sinuoso en una zona algo boscosa. Después de conducir con su moto fuera de la carretera por un momento, este joven comenzó a percibir un olor muy desagradable. Después de investigar de qué se trataba, terminó alejándose y llamando a los despachadores de la policía alrededor de las 8:35 p.m. La policía llegó y se sorprendieron porque era justo el lugar en el que habían estado meses antes por otro cadáver. Allí encontraron el cuerpo de una joven desnuda tendida boca abajo, justo en el mismo lugar donde se encontró a Maureen Sterling e Yvonne Weber. El cuerpo se encontraba en un terraplén empinado, pero la maleza estaba intacta, por lo que no fue arrastrada. Esto llevaba a la conclusión e indicaba que el asesino era un hombre grande y fuerte capaz de arrojar el cuerpo de la víctima hacia los arbustos, o un grupo de 2 o más. La víctima parecía tener entre 14 y 16 años y medía unos 70 metros, tenía el pelo largo, color castaño claro. Le realizaron la autopsia para determinar su identidad y causa de muerte, y esta reveló que su cuerpo llevaba entre 72 horas y una semana en el lugar. Las causas de la muerte no se pudieron identificar. Los patólogos no pudieron encontrar la causa de la muerte en ese momento, no encontraron lesiones físicas, no había signos de estrangulamiento o de trauma, por lo que tendrían que esperar a realizarle pruebas de sangre y tejidos. Mientras trataban de averiguar quién era esa joven, pero sus rasgos faciales estaban muy deteriorados debido a la descomposición, así que esperaban poder identificarla con sus registros dentales. Tras la policía dar a conocer el asesinato, una joven se puso en contacto con ellos, diciéndoles que temía que fuera su hermana menor, que llevaba meses desaparecida. Esta joven envió los registros dentales de su hermana a la policía y lamentablemente coincidían con los del cadáver. La víctima era Caroline Nadine Davis. Nació el 3 de diciembre de 1957 y pasó la mayor parte de su vida en el norte de California. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, pero sí que se sabe que estudió en la escuela secundaria Anderson High School del condado de Shasta hasta febrero del 73. El 6 de febrero de 1973, a eso de las 7 a.m., Caroline, de 15 años, salió de casa de sus padres y no volvió nunca más. Se suponía que se dirigía hacia la escuela, pero parece que se escapó intencionalmente. Ese mismo día, alrededor de las 8 p.m., se presentó un informe de desaparición. Sin embargo, creían que se había fugado. Lamentablemente, y sobre todo en esa época, los fugitivos no eran considerados prioridad para la policía. Simplemente pensaban que la persona se había escapado y volvería en cualquier momento, especialmente los adolescentes. Durante los meses siguientes a su desaparición, según se dice, viajó por todo el oeste de los Estados Unidos y se rumoreaba que había hecho autostop hasta lugares como Nuevo México. De hecho, semanas después de escaparse, había enviado una carta a sus padres desde Soledad, California, en la que confirmaba que se había escapado de casa por voluntad propia y que no tenía intención de regresar. Mientras buscaban detalles de los viajes de Caroline, los investigadores pudieron descubrir que había estado viva el 15 de julio, solo 2 semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado. Se sabía porque a principio de julio fue hacia casa de su abuela a visitarla en Garberville. Se quedó con su abuela durante 2 semanas, las 2 primeras semanas de julio, antes de que decidiera emprender de nuevo sus viajes. Su abuela la vio por última vez el 15 de julio alrededor de la 1 p.m, cuando la dejó en coche cerca de la oficina de correos de Garberville, y cuando bajó del coche se dirigió hacia la rampa de
entrada de la autopista 101, donde fue a hacer autostop para ir hacia el sur, dirección a Modesto, donde planeaba visitar a unos amigos, pero nunca llegó. Semanas después de que descubrieran el cuerpo de Carolyn al noreste de Santa Rosa, las autoridades finalmente descubrieron cuál era la causa de muerte. Esta era envenenamiento por estricnina. La estricnina es un compuesto altamente tóxico que se utiliza principalmente como pesticida y que resulta increíblemente letal para los humanos cuando se inhala, se ingiere o se absorbe. Los síntomas incluyen espasmos dolorosos, convulsiones, calambres, rigidez, problemas respiratorios, asfixia, insuficiencia orgánica y finalmente la muerte. El envenenamiento por estricnina no se observa muy a menudo, pero se ha visto en algunos casos criminales de alto perfil. No se sabe cómo se había envenenado a Carolyn, si le habían administrado estricnina por vía oral, tal vez mezclada en una bebida, o por vía intravenosa, simplemente porque sus restos estaban demasiado descompuestos en el momento del descubrimiento como para comprobarlo. De todos modos, se cree que se trata de otra forma sádica y tortuosa de muerte porque el envenenamiento por estricnina es extremadamente doloroso y hace que la víctima sufra alrededor de 1 o más horas dolorosos espasmos musculares antes de que el cuerpo deje de funcionar. Los patólogos determinaron más tarde la fecha de muerte estimada de Carolyn Davis, el 20 de julio de 1973, 11 días antes de que se encontrara su cuerpo, y 5 días después de que su abuela la viera con vida por última vez en Garberville. Ella salió de Garberville e iba dirección a Modesto, y los investigadores no pasaron por alto que Santa Rosa está justo en medio del camino entre Garberville y Modesto, por lo que se cree que fue recogida por el asesino de Santa Rosa. Casi 2 años después, en abril de 1975, las autoridades revelaron que se había encontrado un pequeño símbolo cerca del cuerpo de Carolyn. Este símbolo estaba compuesto por 2 rectángulos unidos por un palo, que se teorizó que estaba relacionado con la brujería. El sheriff Don Stripke, que habló con la prensa sobre este descubrimiento, afirmó que se trataba de un símbolo que tenía como significado acelerar el paso del difunto a la otra vida, que era solo uno de los varios elementos relacionados con la brujería medieval inglesa encontrados cerca de los cuerpos. Nunca aclaró qué otros símbolos se habían encontrado cerca de los otros cuerpos, porque es la primera vez en el caso que se escuchó, pero hizo comentarios públicos sobre posibles conexiones con el asesino del Zodíaco. La muerte de Carolyn fue diferente a la de las demás, pero aún así pensaban que estaban relacionadas, ya que ella fue envenenada y las demás murieron de otras maneras, normalmente por asfixia o estrangulamiento. El subsheriff del condado de Sonoma, Robert Hayes, dijo lo siguiente: parece que hay un denominador común, eran todas bastante jóvenes, probablemente todas hacían autostop, no les dispararon ni les apuñalaron, estaban todas desnudas y se encontraron drogas en al menos 4 de ellas. Como 3 de las chicas fueron abandonadas en el mismo lugar, tenderíamos a pensar que la misma persona o personas estuvieron implicadas en al menos 3 de estos casos. Pasaron los meses y por mucho que investigaban no hallaban pistas ni evidencias que relacionaran los crímenes, más allá de las coincidencias que ya habían. La siguiente llamada a otra escena del crimen no llegó hasta finales de 1973, que reveló la muerte más sádica hasta el momento. El viernes 28 de diciembre de 1973, un par de jóvenes estaban pasando la tarde haciendo kayak en el arroyo Mark West, al norte de Santa Rosa, cuando se encontraron con un cadáver. La policía llegó al lugar del crimen más tarde ese mismo día y allí encontraron el cuerpo desnudo de otra joven que estaba medio sumergido en el agua debajo de un tronco. La joven tenía las manos y pies atados juntos con un fino trozo de cuerda de tender de ropa contra el torso. También estaba atada con una cuerda de nylon desde los tobillos, que estaban atados con las muñecas, hasta la garganta, y la cuerda era extremadamente corta, por lo que era imposible que esa chica hubiera podido respirar durante mucho tiempo. Se determinó que fue un método de tortura en el que la víctima agonizó exageradamente. Esta víctima parecía tener los mismos atributos físicos que las otras víctimas conocidas de este supuesto asesino en serie. Medía aproximadamente 1,5 metros, tenía una complexión media, pelo largo y castaño. Sin embargo, a diferencia de las otras víctimas, parecía ser de ascendencia mexicano-estadounidense y tenía perforaciones en las orejas, pero sus pendientes no estaban en la escena del crimen, así que no sabemos realmente si
si llevaba pendientes o no los llevaba, porque es como que este asesino quitaba un solo pendiente para que los investigadores supieran que esta víctima llevaba pendientes y yo le he quitado uno para que sepáis que soy yo. Pero esta víctima no llevaba ni el pendiente derecho ni el izquierdo. Una autopsia determinaría que esta joven había sido estrangulada hasta la muerte por la soga que tenía alrededor del cuello, pero que un golpe fuerte en la nuca también podría haber influido en su muerte. También tenía un hematoma importante sobre el ojo izquierdo, lo que indicaba que le habían dado una paliza o una agresión severa antes de su muerte. La joven tenía una corona de plata en la boca, en el lado inferior derecho, y todos sus dientes superiores eran postizos, así que investigaron su historial dental y así consiguieron identificarla. Era Teresa Diane Smith Walsh, más conocida como Terry. Tenía 23 años en el momento de su desaparición. Era de Miranda, California. Creció en el condado de Humboldt, que está a una hora del norte de Santa Rosa. Su madre, Goldie, vivía en Garberville y Teresa se casó joven y tenía un hijo de 2 años en ese momento. Teresa había decidido dejar a su marido a principios de año para viajar y encontrarse a sí misma. Pasó unos meses viajando por California haciendo autostop. Fue vista por última vez el 22 de diciembre en Suma Beach, cerca de Malibú, en el sur de California. Se estaba quedando ahí con unos amigos, quienes luego le dijeron a la policía que ella había mencionado que haría autostop hacia el norte para pasar la Navidad con su familia en Garberville. Al igual que Caroline Davis meses antes, tenía que pasar por Santa Rosa para llegar a su destino. Desafortunadamente, Teresa nunca llegaría a ver a su familia esa Navidad y su madre Goldie denunció su desaparición el 31 de diciembre de 1973, 3 días después de que se encontrara su cuerpo cerca de Santa Rosa. La cuerda de nylon que se utilizó para atar a Teresa fue básicamente la única prueba física que los investigadores encontraron. Fue enviada para un análisis por el FBI y se demostró que era un tipo de cuerda muy común, así que era casi imposible de rastrear o diferenciar. En ese momento, tras la muerte de Teresa Smith Walsh en los últimos días de 1973, las autoridades estaban seguras de que se trataba de un delincuente reincidente, alguien que atacaba a un tipo particular de mujeres jóvenes y parecía disfrutar viéndolas morir de formas prolongadas y dolorosas, cada una diferente de la anterior. En 1975, más de un año después del descubrimiento del cuerpo de Teresa, los funcionarios de la oficina del sheriff del condado de Sonoma se comunicaron con el Dr. Edward E. Sheep, un psiquiatra de San Francisco, para crear un perfil psicológico del supuesto asesino en serie. El doctor, que operaba bajo la creencia de que un asesino estaba detrás de los 7 asesinatos, que incluían el de Janet Camahill, que todavía estaba desaparecida, teorizó que el asesino era un hombre de unos 30 y pocos años que tenía antecedentes de enfermedad mental y probablemente vivía como un solitario. Dijo que seguramente es una persona que habría torturado animales cuando era niño. Dijo que este hombre probablemente provenía de un entorno con una madre dominante y un padre pasivo, con sentimientos de odio y venganza total hacia su madre. Esto se traslada a sus víctimas en términos de degradación. Se creía que este asesino había elegido matar a sus víctimas por la satisfacción que le daba, considerando a sus víctimas basura que se tiraba al costado de la carretera. Y lo hacía porque esperaba que al final las encontraran para que el juego del gato y el ratón con la policía continuara, ya que la policía enseguida se dio cuenta de que el asesino quería que los cuerpos fueran encontrados. Había muchos lugares para esconderlos, pero siempre los dejaba en zonas que en algún momento se verían. El doctor teorizó que este individuo probablemente tenía algunas creencias religiosas extravagantes, posiblemente considerándose una figura mesiánica tipo Charles Manson, que creía que podía resolver y limpiar el mundo de estas mujeres. Continuó describiendo el perfil así: intelectualmente bastante astuto y probablemente selecciona a sus víctimas recogiendo chicas en la carretera e interrogándolas y hablando con ellas antes de decidir si actuar. Selecciona a sus víctimas con mucho cuidado después de entrevistarlas, primero cuando las recoge. El perfil del doctor afirmaba que este individuo probablemente guardaba recuerdos de sus víctimas con fines de culto o, como lo expresó, para hacer muescas en su arma. Y afirmaba que en lo que respecta a las extrañas circunstancias de las muertes de las víctimas, dijo lo siguiente: los signos simbólicos que quedaron atrás harían sentir que te están desafiando a capturarlo. Después de que se descubriera el cuerpo de Teresa en diciembre del 73, este caso comenzaría a desaparecer rápidamente de los titulares de las noticias. Así que rápidamente cayó en el olvido todo el caso de los asesinatos de Santa Rosa.
pero los investigadores continuaban trabajando, con dificultades porque no conseguían obtener más información sobre el movimiento de las víctimas los días antes de sus muertes. Las autoridades temían que el asesino continuara atacando a más jóvenes que viajaban haciendo autostop, así que advertían al público constantemente. Y aunque en el condado de Sonoma se detuvieron los crímenes, se encontraron conexiones con más asesinatos horripilantes en la región circundante, que tenían muchas similitudes con los casos de Santa Rosa. En 1975, un informe del FBI afirmó que los asesinatos de las autoestopistas de Santa Rosa estaban relacionados con al menos otros 8 asesinatos ocurridos en la zona circundante. Estos 8 asesinatos se extendieron hasta el condado de Yuba y hasta el condado de Monterrey y ocurrieron al mismo tiempo que los crímenes de Santa Rosa. El martes 29 de mayo de 1973, el cuerpo de una mujer joven fue descubierto por automovilistas que pasaban entre unos arbustos cerca de la entrada del Boulevard Arguello del Golden Gate Park de San Francisco. El cadáver era de una joven de cabello oscuro y ojos marrones, parecía tener unos 30 años y había sido estrangulada hasta la muerte con su propio sujetador, que todavía estaba envuelto alrededor de su cuello cuando se descubrió el cuerpo. Esta fue la única prenda de vestir recuperada de la escena del crimen. Sin embargo, la mujer llevaba un collar religioso y un par de pendientes en el momento de su descubrimiento. Sus joyas no habían desaparecido, que era algo que pasaba con los asesinatos de Santa Rosa. Esta mujer fue identificada más tarde como Rosa María Vázquez, de 20 años. Trabajaba como operadora de máquinas perforadoras en el Hospital General Letterman en el Presidio de San Francisco. Rosa había vivido con su compañera de piso, una chica llamada Francis Almazán, en la cuadra 800 de Bash Street de San Francisco, no muy lejos de donde se encontró su cuerpo. Francis había visto a Rosa por última vez unos 3 días antes, el sábado 26 de mayo, y ella había estado ausente durante todo el fin de semana festivo. Francis fue a la policía a denunciar la desaparición de Rosa al día anterior, lo que dio como resultado que sus restos fueran identificados con bastante rapidez. Menos de 2 semanas después, el 10 de junio de 1973, se encontraría el cuerpo de otra joven en el barrio del sureste de San Francisco conocido como Bayview. Ese día, que era un domingo, un par de niños estaban jugando en un terreno baldío a lo largo de la cuadra 1300 de Galvez Avenue, que estaba plagado de basura y objetos abandonados. Y allí, escondido entre la maleza, estaba el cuerpo desnudo de una joven víctima de un aparente estrangulamiento. Esta era Yvonne Kilantang, una joven de 15 años que vivía en Bayview y era una adolescente muy querida en la región. Yvonne había asistido a la escuela secundaria Opportunity 2, donde tenía muchos amigos y era muy conocida y popular. Había crecido en un hogar desestructurado, con un padre ausente y una madre que no pudo hacerse cargo de ella. Por ese motivo, Yvonne creció en un hogar de acogida, donde vivía en el momento de su presunta muerte. La última vez que se vio a Yvonne fue el sábado 9 de junio en su casa con su familia adoptiva. Bueno, en realidad estaba solo con su hermana. Yvonne recibió una llamada telefónica, no se sabe de quién. Al colgar, le dijo a su hermana que salía a una tienda cercana a comprar unos artículos. Testigos la vieron caminando en dirección opuesta a la tienda, lo que llevó a la familia a pensar que planeaba encontrarse con alguien y mintió diciendo que se iba a esa tienda. Sin embargo, nunca se descubrió a quién fue a ver ni por qué. Cuando la policía comenzó a investigar el asesinato, descubrieron que Yvonne estaba embarazada de 7 meses. Al indagar, descubrieron que había estado saliendo con un chico del ejército que estaba destinado en Missouri en el momento del asesinato. Tenían planeado casarse, sin embargo, se descubrió que su relación terminó los últimos meses y ella comenzó a salir con un hombre de San Francisco que resultó ser el padre de su hijo no nacido. La policía dedicó muchísimos recursos para investigar tanto al exnovio del ejército como al padre del bebé. Intentaron averiguar quién la llamó por teléfono antes de salir de casa, pero no se obtuvo ninguna pista. Menos de un mes después se descubriría otro cuerpo en el área metropolitana de San Francisco, esta vez en Daly City. El 2 de junio de 1973 se encontró el cadáver de una joven que estaba desnudo y lo único que tenía en su cuerpo era un fino collar de oro. Había sido asesinada en otro lugar horas antes y su cuerpo fue arrojado fuera del gimnasio de la escuela secundaria Benjamin Franklin. Había sido estrangulada y rápidamente pudieron identificarla. Era Angela Thomas, de 16 años. Se había criado en Belton, Texas, pero había vivido en San Francisco durante un tiempo durante su adolescencia debido a la carrera militar de su padre. Después de regresar a Texas con su familia, los padres de Angela se habían divorciado, lo que la dejó muy deprimida. Abandonó la escuela varias veces durante los siguientes años y parecía no poder recuperar el rumbo de su vida. En un esfuerzo por levantarle el ánimo a su hija, el padre de Angela organizó un viaje a San Francisco para ella ese verano para que pasara unas semanas con los amigos que tenía allí y simplemente esperaba
darle una muestra de independencia y de confianza a su hija y con suerte levantarle el ánimo. Así que a mediados de junio de 1973, Angela viajó a San Francisco, donde visitó a unos amigos de la región. Mientras estuvo ahí se alojó con una familia militar con la que sus padres se habían hecho amigos mientras vivían en la región, quienes vigilaban a Angela mientras estaba con ellos, pero Angela terminó pasando mucho tiempo fuera de la casa. La mayor parte del tiempo estaba visitando amigos y a nuevos amigos que estaba haciendo. Fue vista por última vez el domingo 1 de julio, cuando pasó la tarde en un picnic con un joven de 19 años con quien tuvo una cita. Después los dos montaron a caballo durante unas horas y luego él la llevó en coche de vuelta a San Francisco, dejándola cerca de la casa de una amiga que vivía en el barrio de Presidio. Desafortunadamente, la amiga de Angela no estaba en casa en ese momento, pero le abrió la puerta a la madre de esta, quien más tarde le contó a la policía sobre este encuentro. La cita del picnic de Angela fue descartada como sospechosa, ya que la madre de la amiga pudo corroborar que ella llegó a su casa sana y salva. Esa misma noche, Angela llamó a la familia militar con la que se estaba quedando, diciéndoles que planeaba pasar la noche con una amiga suya que también vivía en Presidio, pero nunca llegó a esa casa. Los investigadores más tarde teorizaron que probablemente se encontró con su asesino en el Presidio, tal vez intentando hacer autostop para llegar a casa de esa amiga. A raíz de este crimen, la policía comenzó a abrirse a la idea de que estos crímenes estuvieran relacionados con los de Santa Rosa. El inspector de homicidios John Fotinos le dijo a la prensa lo siguiente: desde el punto de vista mediático, todas son muy parecidas, todas jóvenes, todas estaban desnudas, todas fueron abandonadas en algún lugar. Al parecer a esta mujer la asfixiaron y a las otras las estrangularon o las apagaron en silencio. Hasta el momento las 3 víctimas de San Francisco eran de ascendencia latinoamericana o filipina. Habían sido estranguladas o asfixiadas y luego habían arrojado sus cuerpos desnudos a lugares públicos. Las 3 tenían aproximadamente la misma altura y peso. El domingo 15 de julio, menos de 2 semanas después del descubrimiento del último cuerpo, se descubrió otro en el campus de la escuela secundaria George Washington de San Francisco. Se encontró un cadáver que había sido arrojado entre el hueco de 2 edificios y fue descubierto alrededor de las 10:30 am por una mujer que asistía a una demostración de karate. La víctima era una joven pelirroja que parecía tener 19 o 20 años. Estaba desnuda, sin ninguna de sus prendas ni pertenencias cerca. La única prueba que la policía pudo recuperar de la víctima o de la escena del crimen fue una única pieza de joyería, un pendiente de oro con forma de pez. Al parecer, la víctima llevaba muerta menos de 24 horas en el momento del descubrimiento y parecía haber sido asfixiada. En declaraciones a la prensa, el inspector de homicidios John McKenna dijo: tenemos 4 mujeres, todas estaban desnudas y aparentemente todas habían sido asfixiadas o estranguladas. Todas fueron encontradas en áreas de acceso público, pero no tenemos nada en sus antecedentes que conecte a todas las víctimas. Las similitudes son que los asesinatos comenzaron el 29 de mayo. El método de muerte de las 4 niñas fue bastante similar. Todas murieron por asfixia manual. En cada caso, la causa de muerte fue tal vez que parece que las mataron en otro lugar y luego las tiraron en lugares públicos. Rápidamente identificaron a la víctima y descubrieron su extraña historia. La víctima era Nancy Patricia Gidley, de 24 años. Era de Mountain Home, Idaho. Nancy había pasado 4 años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como técnica de rayos X. Después fue destinada a la base aérea Hamilton, cerca de San Francisco, y se enamoró de San Francisco y quería regresar nuevamente en un futuro. Fue dada de baja de la Fuerza Aérea a principios de 1972 y en verano de 1973 decidió visitar San Francisco. Las semanas previas a su muerte, Nancy le escribió a sus amigos y familiares cartas donde les hablaba sobre su prometido, un hombre llamado Kerry, cuya existencia nunca se ha podido confirmar. Se descubrió que Nancy había estado inventando gran parte de su vida, incluyendo a su prometido Kerry, y también el motivo de su viaje a San Francisco. Le dijo a sus allegados que se iba a San Francisco para asistir a un par de bodas de 2 amigas suyas, pero la policía al interrogar a estas amigas descubrió que ninguna estaba ni siquiera prometida en ese momento. También se había inventado un empleo. Le dijo a sus familiares que estaba trabajando como escritora independiente para el San Francisco Chronicle, lo cual era mentira. Se pudo descubrir que Nancy llegó a San Francisco el jueves 12 de julio, 3 días antes de que se descubriera su cuerpo. El domingo 22 de julio de 1973 se descubrió el cuerpo de otra joven en una zona rural del condado de Sutter, a lo largo de Pleasant Grove Road. Fue descubierto por un pescador que salía a pescar esa mañana.
alrededor de las 6 a.m. Sin embargo, a diferencia de las otras víctimas, esta estaba parcialmente vestida con una falda y braguitas, y la policía encontró su blusa abandonada cerca. También llevaba una medalla de San Cristóbal alrededor del cuello, así como un medallón de Cristo en paz y un par de pendientes. A diferencia de los otros crímenes relacionados con esta ola de asesinatos, esta joven había sido apuñalada casi 30 veces. La policía planteó la teoría de que había sido asesinada entre 2 y 4 horas antes del descubrimiento de su cuerpo y que había sido abandonada luego en ese lugar al azar. La identificaron como Nancy Darlene Fauci, de 23 años. Había vivido recientemente en Sacramento con su marido Gerald y sus 5 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 18 meses y los 7 años. Pero a principio de año se había separado de su marido. Se mudó a un complejo de apartamentos en la cuadra 1400 de Lochbrae Road con sus 5 hijos, donde también vivía con otras 2 chicas. Nancy fue vista con vida por última vez apenas horas antes de que se descubriera su cuerpo, junto con sus 2 compañeras de piso, Rita y Dawna, y más tarde le dijeron a la policía que habían salido a una fiesta esa noche. Los investigadores pudieron rastrear su paradero hasta aproximadamente 3 horas antes de que se encontrara su cuerpo, ya que había estado bailando en una fiesta en Sacramento, cerca de la Universidad Estatal de California, hasta aproximadamente las 2 a.m. Luego la llevaron a la esquina de la calle 43 y la avenida 11, donde fue vista por última vez caminando alrededor de las 3. Los oficiales de policía especularían más tarde con que luego había intentado hacer autostop y su asesino la recogió. Se descubrió que Nancy había tenido relaciones sexuales dentro de las 24 horas anteriores a su asesinato, pero la policía no creyó que esto influyera en su muerte y ni que tuviera nada que ver. En la zona donde se encontró el cuerpo se encontraron también huellas de neumáticos de coche que parecían recientes. Los neumáticos parecían ser de un Volkswagen. En declaraciones a la prensa, el sargento de policía de Sacramento, Larry Gaston, y el detective Denver Duncan declararon lo siguiente. La señora Fauci, Nancy, perdió una cantidad considerable de sangre. El vehículo en el que la transportaban debió haber requerido un cuidado considerable en la limpieza para eliminar toda la sangre. Varios meses después, el 7 de noviembre de 1973, se encontraría otro cuerpo cerca del lago Stowe, en el Golden Gate Park de San Francisco. Fue descubierto por un transeúnte alrededor de las 2:30 p.m. ese miércoles y fue encontrado prácticamente desnudo y boca abajo, con el resto de su ropa esparcida en unos arbustos cercanos. Parecía haber sufrido mucho antes de su muerte, con las manos atadas en la espalda, y los investigadores notaron desde el principio que había sido violada antes de su muerte. Durante la autopsia de la mujer se observaba que parecía haber sido golpeada severamente y estrangulada, y era imposible determinar una causa definitiva de la muerte debido al trauma que había recibido antes de su muerte. Era posible que muriera tanto por asfixia o por una herida en la cabeza o incluso por una fractura de cuello, que eran todo lo que presentaba en el momento de su muerte. Al día siguiente fue identificada. Era Laura Albright Odell, de 25 años. Laura vivía con su hermana en el número 100 de Hugo Street. Se había graduado en la escuela de adultos John Adams, llevaba 3 días desaparecida en el momento del descubrimiento de su cuerpo y había sido vista por última vez el domingo 4 de noviembre, y desde ese día su hermana había estado intentando localizarla, ya que Laura había recibido recientemente tratamiento psiquiátrico. La mañana del 1 de febrero, casi 3 meses después del asesinato de Laura, en Marysville, California, una pequeña ciudad del condado de Yuba, un hombre llamado George llegó a su apartamento, el cual compartía con una mujer y su hija pequeña de 10 meses. George se encontró con su compañera de piso asesinada. Tenía el camisón empapado de sangre y yacía en un rincón de la sala de estar. Tenía casi 30 puñaladas, las cuales no la mataron. Su causa de muerte fue asfixia con su propia sangre. Su hija estaba durmiendo en la habitación y por suerte estaba ilesa. Era un bebé, así que no podía dar información. Era demasiado pequeña como para poder describir los detalles de la noche anterior. Su madre, la mujer asesinada, era Brenda Kay Merchant, de 19 años. Se había graduado de la escuela secundaria Marysville el año anterior. Había sido vista con vida por última vez la noche anterior, 31 de enero, alrededor de las 6 p.m, cuando había cenado con su compañero de piso, George, quien luego de cenar se fue del apartamento y no volvió hasta 9 horas después, cuando se la encontró asesinada. Los vecinos dijeron haber escuchado ruidos fuertes que parecían similares a los de una pareja discutiendo, que estallaron en algún momento entre las 9:30 y las 10 p.m. Se informó que una discusión similar se desató en la misma casa alrededor de las 2 a.m. La policía encontró una huella de mano ensangrentada en la puerta mosquitera del apartamento que creían que pertenecía al asesino. También descubrieron varias huellas dactilares ensangrentadas por el apartamento. No encontraron ningún rastro de entrada forzada, lo que llevó a creer a los investigadores que el asesino era alguien que Brenda conocía.
Esto les indicó que el crimen era quizá personal. Un poco antes del crimen, Brenda y George habían sido arrestados por posesión de marihuana, pero ambos fueron liberados bajo fianza a la espera de un juicio, y no se creyó que esto pudiera estar relacionado con el crimen. No se sabe exactamente por qué similitud, pero este crimen fue relacionado con los demás que habían sucedido hasta el momento. Y ahora ya pasaremos con el octavo y último asesinato incluido en el informe del FBI. La mañana del 29 de septiembre de 1974, un piloto de fumigación de cultivos vio un cuerpo flotando en el río Salinas, a más de 2 horas del sureste de San Francisco. Era el cuerpo de una joven que parecía haber sido arrojado al agua cerca de Greenfield, un pequeño pueblo a 1 hora del sureste de Monterrey. Fue identificado más tarde como Donna Marie Brown, de 14 años. Era estudiante de primer año de la escuela secundaria Alisal en Salinas, que al parecer estaba en libertad condicional en el momento del asesinato. Los periódicos locales informaron que Donna había salido de su casa alrededor de las 2 a.m. de la mañana en que se descubrió su cuerpo. La policía nunca pudo descubrir qué había pasado desde esa hora hasta la hora que su cuerpo fue encontrado. Nadie la vio desaparecer, por lo que simplemente asumieron que había intentado hacer autostop en algún lugar de los alrededores y un asesino errante se había aprovechado de su edad e ingenuidad, estrangulándola antes de arrojar su cuerpo al río Salinas. En febrero de 1975, el FBI publicó un informe titulado Homicidios femeninos sin resolver, un análisis de una serie de asesinatos relacionados en California y el oeste de Estados Unidos. Este informe confidencial especulaba que los asesinatos de estas 8 mujeres estaban relacionados con los asesinatos aún sin resolver de Santa Rosa. Aunque las fechas de las oleadas de crímenes coincidían, era posible que un asesino fuera responsable de todo. Ninguna de las fechas estaba en conflicto de ninguna manera, y tan solo unos meses después de que los crímenes de Santa Rosa terminaran en 1973, también terminaron los otros. Esto podría deberse a diversas razones. El asesino se mudó a otra zona, cambió de objetivos menos visibles como trabajadoras sexuales o cualquier otra cosa que hizo que se detuviera. Muchas causas de muerte variaron entre las víctimas, no había un modus operandi idéntico en todas, pero los criminólogos creyeron que se trataba de algo intencional por parte del asesino para continuar con un juego del ratón y el gato, del gato y el ratón, con la policía. Aunque los crímenes se detuvieron en 1973 en Santa Rosa y 1974 en regiones circundantes, a finales de la década de los 70 ocurrieron un par de asesinatos más en Santa Rosa, que parecían tener muchas similitudes con los anteriores. Ocurrió en julio de 1979, 4 años después de que terminaran los anteriores asesinatos, y llevarían a que se desglosaran todas las teorías de este caso que engloban a varios asesinos seriales de esa época, que no eran pocos. Pero hablaremos sobre este último caso de 1979 y las teorías en la parte 2, que estará subida mañana al canal.